Le damos gracias al Señor. A mí me ha tocado la guinda del pastel, ¿no? Misa de clausura. Que da caché. Vamos a bendecir al Señor, a darle gracias. Yo creo que habéis estado alabando mucho, si no, me parece que os va a dar un suspenso. Entonces, vamos a presentarnos a Dios, continuar recibiendo su bendición y sobre todo que todo eso que el Señor ha derramado en vuestros corazones no se quede a nivel de coco, porque somos muy listos y lo aparcamos enseguida aquí, sino que lo dejemos bajar al alma, a nuestros sentimientos más profundos y evidentemente a nuestra vida, a lo que hagamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Honor y gloria y alabanza a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Porque tú eres santo, Señor. Tú eres digno de honor, tú eres digno de gloria y de toda bendición, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. A ti la gloria, a ti la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Bendito seas por siempre. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Al único Salvador.
Después del enchufe, ¿no?, y de cargar las pilas con lo que habéis hecho desde el principio, yo os podría preguntar, ¿ha sido bonito el retiro? Sí, muy bonito. Esto no vale para nada, ¿eh? ¿Ha sido bonito el retiro? Sí. Esto tampoco, bueno, para mí vale para la alergia nada más. Las flores estas no valen para nada y son bonitas. Y muchas veces terminamos, esta flor, esta es la que vale para decirle al Señor, sí te quiero, no te quiero, sí te quiero, no te quiero, sí te quiero, no te quiero. Pero en el fondo no vale para nada, porque al final nada, no, con esta flor no se hace nada, y encima está cortada. Esta ya digo, para la alergia vale mucho, pero no vale para nada. Las flores de decoración no valen para nada. Si el retiro no da fruto, como las flores de los manzanos o de las naranjas, pues los retiros no valen para nada. Al final repetimos retiros y si no llegamos a dar fruto, no digo que el Señor esté con la libreta negra apuntando, ni mucho menos, pero la verdad es esa, estamos llamados a dar frutos. ¿Podemos salir de los retiros? ¡Ay, qué bien! Ha estado, como yo no lo he escuchado mucho, no puedo decir nada, pero ha estado fabuloso, ¿no? Y si no llegamos a que la bendición que se nos ha dado, lo bonito de la alabanza y la predicación llegue a dar frutos en nuestra alma, los retiros se quedan pobres. Por eso ahora vamos a pedir perdón. Vamos a pedir perdón. No sé si por las veces que hemos estado o habéis estado en retiros que se han quedado ahí, en el decirle si te quiero, no te quiero, si te quiero, no te quiero, y pedirle al Señor que este perdón, en este principio de la Eucaristía, enraíce en nosotros el deseo y llene el Señor con su misericordia para que demos fruto. Que su perdón sea nuestra bendición y el crecimiento de los frutos de Dios en nuestra vida. Humildemente pedimos perdón al Señor. Sí, Señor, bendito y alabado seas. Señor Jesús, tú conoces a tu pueblo. Tú nos conoces como servidores. Ven con tu fuerza para perdonar nuestras lejanías, nuestras desidias, nuestros aburrimientos como servidores, nuestras indecisiones para obedecerte solo a ti. Ven con la fuerza de tu amor, Señor, de tu misericordia, para llevarnos a pedirte perdón con intensidad en nuestras vidas. Mueve nuestros corazones, mueve nuestra inteligencia, Señor, para que arrodillemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu ante tu presencia y reconozcamos que muchas veces es por nuestra falta de fe, por nuestra falta de conversión, que las grandes obras no se han realizado. Ten, Señor, misericordia de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por las veces
que no te hemos traído los frutos a tu tiempo, al tiempo tuyo, Señor, cuando tú los deseabas. Cuando no hemos multiplicado los talentos que nos diste para servirte. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos juntos al Señor. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron con actos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos, con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Liconia, a Listra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y éste, fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: «Levántate, ponte derecho sobre tus pies». El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en lengua de Licaonia: «Los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». A Bernabé lo llamaban Zeus, a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo: «Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtéis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios. Mandaos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia». Con estas palabras, a duras penas, disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El nombre del Señor alabaré. El nombre del Señor alabaré, el nombre del Señor glorificaré, el nombre del Señor
Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad, ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Benditos seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se les ha dado a los hombres. El nombre del Señor, alabaré. El nombre del Señor, glorificaré. El nombre del Señor, proclamaré. Aleluya, Dios y Rey. El nombre del Señor, alabaré. El nombre del Señor, glorificaré. El nombre del Señor, proclamaré. Aleluya, Dios y Rey. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay preguntas que el Señor no responde, o las cosas de Dios, ¿no? ¿Qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde con el que ama, guardará mi tal, pero no le responde a la pregunta, ¿no? No le dice la pregunta. Y haremos morada en él, pero la pregunta que te he hecho no la responde. Al final, él dice, bueno, pues ya vendrá el Espíritu Santo, que será el que os enseñe todo y os vaya recordando todas las cosas. En los Evangelios tenemos varias secuencias de ese tipo, que el Señor dice algo y le sale por petenera, le sale por otro lado, distinto. Nosotros estamos hoy aquí, o habéis estado desde el fin de semana, porque habéis podido disfrutar y tener el tiempo libre para veniros, ¿no? Y los dineros. Entonces, para disfrutar de este tiempo en el que se le hacen preguntas al Señor y nos manda a alguien, el Señor envía a alguien, se elige a alguien, se discierne a alguien que sea el que nos indique un poco esas cosas de Dios que tenemos que saber. Pero siempre al final tendremos que tener la espera del Espíritu Santo, que será el que se encargue de decirnos todo. Hay un tema hoy que no es una pregunta hecha, pero es un texto que a mí me llamó poderosamente, y os digo que era ayer a la noche, cuidando a mi madre, que me suele tocar, ¿no? Entonces
que me puse a leer las lecturas de hoy, ¿no? Y ya había preguntado el lema, y cuando llegué del fin de semana, por recordarlo, y cuando llegué aquí a la lectura y escuché eso de levántate, que le dice Pablo, dije, hombre, esto queda muy bien para la clausura del asunto este. Vemos a Pablo, vemos que se escapan porque hay líos, y se van a unas ciudades de la gente que no conoce nada y tienen otra lengua, no sé cómo se arreglarían allá, pero resulta que se van allí a predicar, y ya hemos visto la escena. Hay una cura. Primero hay un conocimiento de Pablo de que el fulano este se va a curar, porque tiene fe suficiente. Segundo, está la curación. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Tener don de conocimiento para saber que Dios quiere curar a este cojo de nacimiento, que nunca había andado en una ciudad extranjera. ¿O es más difícil el decirle y atreverse a decirle, levántate? Como el Evangelio de Marcos que he escuchado que recordaba antes. ¿Qué es más difícil? Y yo os digo que eso no es difícil, porque eso depende de Dios. El conocimiento te lo da Dios para saber qué es lo que quiere hacer. El hacer un milagro te lo da Dios, no depende de ti. Nadie será tan chulo que se crea que lo hace Él. La lejanía de las cosas de Dios está en pensar qué es lo difícil o no difícil. Lo verdaderamente difícil en este texto no es eso, ya digo, el levántate o a este hombre se puede curar. Lo verdaderamente difícil es ir contra el gentío. Hay un gentío que no deben hablar hebreo, castellano, arameo como ellos hablan, o inglés, no deben hablarlo, y se quieren dedicar a nombrarles dioses. Ese es lo más difícil. Lo más difícil es, delante de este gentío que han recibido, y lo reconoce y lo dice el texto, vosotros habéis recibido la bendición porque habéis tenido ese proceso de bendición de Dios que recordamos siempre en la revelación, cuando damos un curso del reconocimiento de Dios o cómo hay que reconocer a Dios, podemos hablar desde el hombre de Cromañón, cómo Dios ha ido haciendo sus planes y ha ido manifestándose, y la gente se ha despistado y ha adorado piedras, pirámides y árboles y ríos y plantas, pero Dios les ha seguido dando su bendición. Hasta que ha llegado Jesucristo. Dice, yo os hablo de ese Jesucristo que vosotros no conocéis. Habéis recibido bendición sin conocerlo. Nosotros, al curar a esta persona, no lo hemos hecho. Somos humanos como vosotros. Somos iguales. Pero hay que luchar contra el gentío. Al final ha dicho el texto, a duras penas consiguieron que no les hicieran un sacrificio y pusieran guirnaldas a los toros para ofrecerles sacrificios como si ellos dos fueran dioses. Somos servidores. Los que estáis aquí, entiendo yo, que os estáis sirviendo o habéis servido o en vuestros grupos ha discernido que está muy bien que estéis aquí. Somos servidores. El problema del servidor en las cosas de Dios no es que Dios te dé una palabra de cocimiento o que cantes en lenguas y que suene más bonito que el que tienes al lado. Porque hay hermanos que cantan en lenguas que parece la trompa de Eustaquio, ¿no? En la cabeza un hermano de Madrid que tiene un poderío de lengua impresionante, pero eso no es el problema, porque eso viene de Dios. El problema no es si hay algún hermano que tiene la gracia de hacer un milagro, o la gracia de la predicación, o la gracia de atender un servicio de librería o de grabación. Eso no es el problema, o de música, ese no es el problema. Porque la mayoría de esas cosas son cosas que vienen de Dios. Puede haber, y esperemos que haya más, manifestación extraordinaria de la presencia de Dios. Esos no son los problemas. Los problemas están cuando nos dejamos comer por el gentío. Cuando nos dejamos comer por el gusto de qué bueno que soy servidor. De qué elegante que soy servidor. Cuando nos dejamos llevar por la admiración de los demás porque nos dicen, mira qué bien. Y ese es el peligro que tienen todos los servidores. Sabemos la técnica que usaba Jesús. Es la misma que recordamos de San Felipe Neri. San Felipe Neri dice que hay tentaciones que solo se resisten, solo se rechazan echando a correr, ¿no? Y es San Felipe Neri, que yo le quiero muchísimo. Y es muy, muy carismático ese santo.
Pues Jesús hace lo mismo. Le quieren nombrar rey y no es el tiempo. ¿Y qué hace? ¡Chiu! Se escapa entre la gente, se va para el monte o se disuelve entre la gente y desaparece o en el templo. Es una técnica de desaparecer, porque la gente le busca por la admiración. Y ya les echó la bronca alguna vez, ¿eh? Vosotros venís conmigo porque os habéis hartado a comer panes y peces. Venís conmigo porque tal... Porque hay mucha gente que cuando recibe la gracia de Dios o recibe el don de Dios, se olvidan frecuentemente de quién es el Dios que te ha dado esos dones. Y eso es también un pecado. Es algo que tenemos que pedir reconciliación. Y los gentíos que tenemos alrededor son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Y en la renovación carismática, mucho más peligrosos. Porque como estamos tocando cosas místicas, estamos todo el día así, con la miel en la punta de los dedos, con las cosas místicas, las cosas de Dios, las cosas misteriosas, de que alguien puede recibir una gracia y yo también la quiero, yo también la quiero, yo también quiero recibir ese achuchón espiritual que ha recibido mi hermano o mi hermana, yo también quiero. Y cuando ese gentío, que a lo mejor alguno tenemos la habilidad o se tiene la habilidad de rechazar, ese gentío podemos rechazarlo, pero hay un gentío interior también nuestro, que es todavía peor, que tú te lo creas. Que tú te creas que ese milagro que has podido realizar es cosa tuya. Que tú te creas que el Ministerio de Música cantas muy bien porque eres la caña de España. Que tú te creas que acoges muy bien a los hermanos en el grupo porque es que tengo unas actitudes impresionantes y todos me reclaman. El día que tú te creas que cualquier servicio que hagas como servidor, como enviado de una comunidad, de un pueblo, de un grupo, de una asamblea, y te creas que lo haces porque eres muy guapo, porque eres muy listo, porque eres muy elegante, ese día el gentío de Licaonia se ha metido en lo más hondo de tu ser, más que por las calles de Listra. Y eso es mucho más difícil que hacer un milagro. El saber rechazar, el saber decir que no a eso y echar a correr como San Felipe Neri, el escaparte como Jesús. Eso es fundamental. El texto de la primera lectura empieza diciendo que se escapan porque había, como dice el texto, follones, convulsiones, no sé cómo dice, había conatos de violencia. Porque había conatos de violencia ya por Judea, empiezan a salir por patas todos los cristianos, y eso fue la bendición para nosotros del cristianismo, usando el Imperio Romano, las calzadas, la seguridad, la pax romana que se estudia esa, el cristianismo se extendió con una agilidad impresionante por todos sitios, porque se circulaba, había autopistas para ir. Y estos llegan a Listra, llegan a Iconio, a Derbe, y se ponen a predicar. Pero el problema no es que haya persecución que te puedan matar el cuerpo, ya lo dice el Evangelio. El problema no es ese. El problema es que te quiten lo más íntimo de tu corazón en cuanto a acercarte y vivir del Señor. Ese es el verdadero problema. Que el gentío te masacre. En mi parroquia tenemos puesto en el retablo desde el 2014 la ñ, la ñu, de los nazarenos, de los cristianos de Siria que llevan matando desde el 2014. La tenemos allí puesta, para no olvidarnos. Y siempre estamos constantemente rezando por tantos cristianos que han sido masacrados por ser cristianos. Muchos no huían, otros sí han huido. Y otros se han quedado allí, han combatido incluso, por defender lo suyo. Pero ese escaparse de Pablo y de Bernabé, se van por patas, como otros se fueron, nos ha dado la bendición. Pero hay un gentío que les puede buscar allí donde estén. Allí donde estén. Yo he contado más de una vez, yo recién ordenado cura, Emiliano Tardif, en las asambleas que hacíamos en Alcobendas, y pues los jefes del turno de ese año, o lo que estaban allí, yo qué sé, no tengo ni idea de quiénes eran, ni me importa, además, me pusieron como de acólito del Emiliano Tardif, yo recién ordenado. 29 años, más guapo yo. Me pusieron al lado de Emiliano Tardif para que era hacer de, como soy grandote, para hacer de vigilante de la playa, vamos, ¿no? De estar al lado suyo para que no le achuchara a la gente.
y la decisión que se tomó es que mientras todos los curas volvían en la peregrinación de frente y hacían así la esquina para entrar en las salas donde nos hemos juntado en septiembre allí a hacer la misa de servidores, pues a mí me dijeron que cogiera la diagonal. Entonces yo me fui por la diagonal, acompañando entre las sillas, pasamos y nos escapamos de todo el follón que estaban ahí para manosear a Emiliano. Y a mí, recién ordenado, y habiendo sido una asamblea donde hubo unas manifestaciones de Dios muy fuertes, me pregunta Emiliano, así, el Señor ha estado fuerte, ¿no? O sea, el Señor se ha manifestado. O sea, su preocupación era que no fuera su imaginación o su tal, sino que el Señor se ha manifestado, ¿no? O sea, había la duda del servidor que recibe todo el torrente de gracia de Dios y se pregunta si lo que ha escurrido de sus manos era de Dios o era la manifestación de Dios. Ese es el miedo, esa es justamente lo que hacía este hombre diciendo que le tiraran por la diagonal y preguntándose humildemente si esto no es cosa mía, yo soy vasija de barro que manifiesta la gloria de Dios, donde se puede ver la gloria de Dios. Ese es el servidor. Pero es importantísimo huir como de la peste, como del pecado más gordo que podáis imaginar, huir de la multitud, huir del gentío. El que no huya del gentío siendo un servidor, el que no sea capaz de esconderse cuando todo el mundo te está dando palmaditas en la espalda porque lo has hecho fenomenal y lo has dicho muy bien, ese verdaderamente no va a dar fruto. Porque aquí lo que nos interesa para la gloria de Dios es que demos fruto. Si no hay fruto, es que no somos buenos servidores. No somos buenos servidores si no damos fruto. Y el segundo gentío, insisto y lo estoy repitiendo, el segundo gentío que hay que evadirse de él, escaparse de él, peor que de la peste, es del gentío que tú te formas en tu corazón para decirte a ti mismo, Dios ha estado grande porque yo estoy aquí. Dios ha manifestado fuerte porque yo estoy aquí. Si llegas a sentir así, una puntita de alfiler en tu corazón de eso, lo primero que hay que hacer, y me ha gustado que lo haya dicho Jim antes, vete a confesar. Yo ya he acabado muchas charlas y muchas enseñanzas y cuando ha habido reuniones de estas un poco hasta turbulentas que hemos podido tener, yo siempre he llegado a decir, y lo he dicho muchas veces, y los que hagáis memoria de pensarlo bien, iros a confesar. Después de un momento de tensión, iros a confesar. Cuando hemos estado servidores discutiendo de cosas muy altas de la renovación, iros a confesar. Vayamos todos al sacramento, pedir perdón. Porque si dejamos que se nos vaya quedando dentro ese puntita de alfiler de gentío que te proclama el más listo del mundo, el más guapo del mundo, el más inteligente del mundo, el que tiene más discernimiento del mundo, el que sabe todo lo que hay que saber sobre todo, y se te queda eso pinchado en el corazón, eso es un cáncer que es la muerte. La única enfermedad, decía Tom Forrest también en un encuentro en Burgos del año La Polca, ya también, es que ya hago como los viejos hablando del año La Polca, ¿no? Llevo 40 años en la renovación, o sea que en un retiro de estos de servidores, Tom Forrest llegó allí y nos dijo una enseñanza que es el único cassette que yo me he movido en África y por todos lados le lleva conmigo. Y en ese cassette no había los CDs de estos modernos, ni los MP3, ¿no? En ese cassette decía una cosa, cualquier enfermedad, el único cáncer que hay que irradiar y hay que arrancar con toda la quimio que se pueda de nuestra alma, es el egoísmo, es el creerte. O sea, que te mueres con cáncer, pues vale, pues te mueres y ya está. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? No hay problema. No hay problema. El problema es que sigamos viviendo con un cáncer espiritual metido en el alma que realmente nos aleje del servicio al que estamos llamados. Insisto, estoy hablando a servidores. Ese es el verdadero problema. ¿Cuál es la terapia para esto? La primera terapia para esto es, cuando ha dicho, a duras penas, al final del texto a duras penas disuadieron a los de Listra para que no les hicieran el sacrificio. La primera terapia es ir dos. La primera terapia es que nos demos cuenta que necesitamos a alguien que está a nuestro lado. Aquí uno hablaba y el otro estaba allá y a uno le llaman Zeus y al otro le llaman Apolo, no sé qué, ¿no? Por lo que sea. Pero el ir dos, el ser claro
que estamos enviados, el de 2 en 2 a veces no sé cómo funciona, ¿no? Pero el ir 2 personas que sean capaces de decirse el uno al otro, mira, esto está mal, esto que has dicho no sé qué, se te está viendo el plumero, como decimos, se te está viendo que realmente estás como demasiado protagonista. Alguien que te diga eso al lado es fundamental. Ir de 2 en 2, porque somos enviados, porque es juntos como a duras penas disuadieron. Insisto que lo verdaderamente difícil es quitar ese gentío de nuestro corazón, y en este entorno carismático en el que estamos metidos es verdaderamente difícil a veces mantener el tipo, y a veces por pecado incluso de vosotros, ¿eh? ¿Con quién buscáis comer cuando vais a una asamblea? ¿Al lado de quién os queréis sentar cuando vais a una asamblea? En mi parroquia tengo un señor que se llama Santiago Costoso, sordete y ahora ha perdido un ojillo. El hombre se pasó años, empezó a venir a la iglesia llorando el hombre, un señor ya tendrá, no sé qué años tiene, 70 y tantos años, no sé, los que tiene. Ese hombre es el que Dios me ha regalado a mí en la parroquia, al lado de otra muchísima gente con que te dicen, vamos a tomar un café a la sacristía es el bar que hay enfrente de la parroquia, ¿no? Vamos a tomar un café, vamos a tomar no sé qué. Yo mis cafés me los tomo con Santiago Costoso, porque él es la bendición de Dios para mí, no porque él me aporte muchísimo. Los últimos años de su vida trabajó de barrendero, está solo, pero está lleno de alegría. Desde que entró en la parroquia y pasándolo muy mal, empezamos a cogerle y simplemente tenerle allí, y como ha dicho Jim, darle una misión. Y él es el que se encarga de poner los libros de cantos todos los días para la misa, para cantar. Y que no se lo toque nadie, ¿no? Pero, genial. Pero él es con el que yo me tomo los cafés, con el que yo me tomo mis sidras o mis cañas. Y no lo digo como... En fin, hay otra gente que me dicen, vente a tomar un café, te invito. Y digo, no. Y la gente se va, y cuando aparece Santiago me voy con él. Una vez paga él y otra vez pago yo, ¿no? Ser conscientes de qué tenemos en nuestro corazón cuando nos relacionamos con los hermanos. ¿A quién valoramos? ¿A quién valoramos? Cuando pensamos en asambleas, cuando pensamos en los servicios en el grupo, cuando pensamos en organización, ¿por quién rezamos más? Porque hemos rezado mucho por muchos hermanos, y según los chats, pues hemos entendido información de uno a otro, pues cada uno tiene su chat y sus cosas, y rezamos. Pero ¿con qué preocupación tú rezas en tu corazón? ¿Darías más importancia a Santiago Costoso que a tu madre? Cuando rezas por un enfermo, y lo digo yo que llevo cuidando a mi madre 8 años, y que se me está muriendo. Entonces, ¿por qué rezo más por mi madre que por Santiago, que está fastidiado? Yo personalmente os digo que no. Yo no. Y no es una medalla, simplemente que el Señor me ha tirado por ahí, me ha enseñado por ahí. También me enseñó a perdonar cuando mataron a un compañero mío en África, de un tiro. Pues el Señor me enseñó algo que yo no sabía hacer hasta ese día. Era Pentecostés, algo tenía que haber por ahí. Entonces, vivir la experiencia de lo que nos da el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado y pensar ahora. A veces vemos testimonios y leemos testimonios de revistas o de estos que nos llegan por internet, o un predicador nos dice una maravilla que ha sucedido, de un milagro, no sé cuántos, maravillas que vemos como la del cojo este de Listra, y a veces nos tendríamos nosotros que preguntar si eso nos sucede porque no somos suficientemente humildes para gestionar el milagro. A lo mejor no somos suficientemente humildes, o Dios sabe que no somos suficientemente humildes para que Él derroche milagros y bendiciones sobre nuestro pueblo. Porque cuando damos testimonios de bendiciones y testimonios de milagros que han sucedido, echad un poco memoria a los que lleváis un poco tiempo dentro de la renovación, siempre volvemos al milagro y a las gracias especiales. No es que una vez, allá, en el año 70, 75, en el año 80, en el año 90, pasó, sucedió, no sé quién se curó. ¿Y dónde están los milagros de hoy? No es que ha cambiado el Señor.
y yo no tengo ningún miedo a la muerte. Y Lázaro se murió, y el niño de Naín se murió, y la del Talita Cum se murió. O sea que, vale, pero ¿dónde están esas gracias de bendición? Para que, como dice San Juan en el Evangelio, sean signos de lo que Dios hace. El milagro no importa, lo que importa es el signo. Pero a lo mejor tenemos que hacer revisión como servidores, si no estamos dando frutos de humildad, como las flores estas que no valen nada más que para decorar, y somos servidores de decoración, floreros, que no estamos haciendo realmente lo que el Señor quiere, que es que demos frutos. Y los frutos vienen de Dios, las gracias vienen de Dios, la curación viene de Dios. Pero a lo mejor Dios está pensando que nos agarraríamos tanto a ese milagro, a esa gracia, a esa bendición, que nos la apropiaríamos para nosotros y no regala sus gracias. Sé que no depende de nuestro pecado un milagro, No depende de mis pecados los milagros o las gracias que Dios dé. Yo soy un pecador, pero no depende de lo que pueda dar el Señor por encima de mí. Pero estemos atentos a nuestro servicio. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de entrar en su misterio verdaderamente. Y además hemos escuchado en esta misma línea, y es el salmo del día de hoy: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está tu Dios? No a nosotros, Señor, la gloria. Esta es la oración del servidor. No a nosotros, Señor, no a mí la gloria, por lo que he podido hacer bien, porque he tocado bien la música, porque he organizado esto muy bien. No a mí, Señor, la gloria, porque sirvo muy bien, porque hago una intercesión que no se la salta a la pata a un gitano. O sea, genial, soy increíble. Señor, yo soy, vamos, el máximo. Tienes un buen partido conmigo, Señor. Tienes un buen negocio conmigo. Cuando decimos eso, estamos quedándonos con la gloria de Dios. Estamos apropiándonos de la gloria de Dios. Y no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y termino haciendo referencia, ya que tengo dos palabras al final, ante esa pregunta que no tiene respuesta, ¿no? ¿Por qué a nosotros, Señor? ¿Por qué a nosotros nos has contado todo esto? ¿Por qué a nosotros nos has tenido tanto misterio? Y Jesús no responde. Y Jesús dice una cosa: no responde a la pregunta. Yo creo que no responde a la pregunta, pero habla del amor. Dice: si me amáis, vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en vosotros. Hacer morada, imaginaros, Si Jim se sorprendía con el texto de la primera de Juan diciendo que esto es complicado, pues imaginaros que Dios haga morada en mí, con todas mis torpezas, mis pecados, que Dios haga morada en mí, que viva dentro de mí con intensidad. Y ha dicho dos cosas, y luego al final. El Espíritu Santo, dice el texto, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho. Esa es la actitud también de un servidor. Ser constante, que para decir a alguien, levántate, tengo que tener la orejilla puesta en Dios. Tengo que tener mi corazón puesto en la presencia de Dios y a ver lo que quiere el Señor de mí. Eso es lo que yo tengo que tener. Yo como servidor tengo que poner mi corazón, mi antena, mi wifi y todas estas cosas que se dicen ahora, tenerlo conectado verdaderamente con el Señor. Para que el Espíritu Santo me vaya enseñando cantidad de cosas que no las sabemos gestionar, que no las sabemos hacer. Yo llevo 2 años, año y medio, por lo menos 2 años, dándole vueltas y predicando un texto que a lo mejor en algún retiro que he estado os lo he cascado, pero es que para mí es fundamental como servidores. En el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, se presenta una mañana Pablo, San Pablo. Repetirlo todo. San Pablo. Este hombre se levanta una mañana y dice: me voy a predicar a Asia. Y va el Espíritu y le dice que no. Dice el texto, pero el Espíritu se lo impidió. Bueno, ya está. Me voy a predicar a Bitinia. Y el Espíritu se lo impidió. San Pablo ha discernido mal. Se ha equivocado.
San Pablo. Asia no, Bitinia no. Y se echaron a dormir y por la noche tienen una visión que les dice, vete a Macedonia. Y el tío, dice el texto, se levantaron a todo correr porque estaban seguros que el Espíritu les llevaba ahí a Macedonia. Cogen los bártulos y para Macedonia. En nuestra vida de servidores, con demasiada facilidad, podemos decir con la autoridad que nos confiere ser los jefes del cotarro, ser los servidores del cotarro, pecadoramente dicho, vámonos a Asia, vámonos a Bitinia. Pero claro, si luego no le dejas reposar al Espíritu para que te diga por la noche que no, que te tienes que ir a Macedonia, a lo mejor en los servicios de los grupos, en la predicación de los grupos, en los servicios que podamos estar realizando, pues nos estamos yendo para Asia, y pobrecitos los de Asia, ¿por qué no van a recibir a San Pablo? No lo sabemos, habrá que preguntárselo a Dios cuando estemos en el cielo. ¿Por qué no dejaste a San Pablo a ir a Asia? ¿Por qué no le dejaste ir a Bitinia? ¿Por qué no dejaste ir a nosotros a predicar a no sé dónde, que íbamos a ir, y nos dijiste que no? Eso es guiarse por la vida carismática. Quien tiene que gobernar nuestras direcciones no somos nosotros, con muy listo que seamos, con sentido común o votando democráticamente. Hay que darle tiempo al Espíritu Santo para que nos diga, mira chaval, mira grupo, mira predicador, mira hermano, vete a servir a Macedonia. Solo el que no tenga gentío que le alabe, que se le coma, o gentío interno del pecado en el interior, podrá escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu, que dice el Señor, que nos lo va a recordar, que va a estar asistiéndonos siempre y que nos va a decir, mira, iros a Macedonia. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer en este momento en el ofertorio vamos a hacer, sentado, no hagas gimnasia, está feo. Vamos a, se me ha dicho, de orar por los enfermos. Hay intenciones, yo creo que todos tenemos en el corazón de gente de Pozuelo, Ayosune, otros enfermos que están o que estáis en la situación que está, pero yo creo que todos tenemos. Yo os digo, yo no suelo pedir mucho por mi madre, y los que me conocen saben que está mal hace mucho tiempo. No suelo pedir, porque digo, bueno, el Señor hace con la oración universal también. Pero vamos a pedir con intensidad ahora, por esos enfermos que conocemos. Hemos pedido perdón al principio de esta Eucaristía, si no os habéis confesado antes, ya sabéis lo que tenéis que hacer, en cuanto volváis al redil, para purificar vuestro ministerio. Entonces vamos a hacer una oración, aunque sea breve, con este pan y este vino. A mí me gustó, una época me dio por decir, aquí no hay forma grande, pero bueno, digo, me dio, bueno, no pasa nada, me dio por decir esto es hidratos de carbono. Para los que somos diabéticos, una chundada. Pero después de la oración, el cuerpo de Cristo. Pues de unos hidratos de carbono el Señor es capaz de hacer el grandísimo milagro de la Eucaristía. Imaginaros qué podría hacer el Señor si nosotros humildemente le presentamos a nuestros enfermos a sus pies. Brevemente vamos a rezar con esos enfermos que llevamos en el corazón, los conozcáis o no, da igual, y se los presentamos a Dios con toda la humildad y con todo el deseo de que el Señor manifieste su gloria en cada uno de ellos. Bendito sea Señor, honor y gloria. Gloria a Dios, Santo eres. Ven, Señor Jesús.
Ven, Señor. Nosotros queremos ser, Señor, canales de tu gracia, canales de tus maravillas, aunque ni siquiera nosotros nos pudiéramos dar cuenta. Nos da igual. Pero queremos que manifiestes tu gloria, Señor. En este ofertorio, junto al pan y al vino, que vas a consagrar por la gracia del Espíritu Santo y el deseo del Padre. Te presentamos, Señor, estos hermanos que están sufriendo en sus cuerpos. Escribe tú, Señor, estos nombres encima del altar. Que tu gracia y tu poder, Señor, renueven y den vida y a ti el honor, a ti la gloria, Señor, a ti la bendición, Señor Jesús, porque tú eres el Señor, el único Dios. Alabado seas, Jesús. Ina hostel fare che la presenza del momento stesso. Isha la mai fare la stessa. Isha la nostra, Isha la nostra, Isha la nostra salva. Isha la nostra salva. Isha la nostra salva. Envía, Señor, tu Espíritu con fuerza y con poder. Sí, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu con toda gracia de bendición. Sí, Señor. Y sana y cura, Señor. Sí, Señor. Sana y cura, Señor. Con nuestra humilde fe, con nuestra pobreza, Señor. Y por encima de nuestro pecado, Señor, manifiesta tu gloria y tu resplandor. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres tú, Señor. Padre, usted es santo. Bendito tu Señor. Que tu mano misericordiosa pase por encima del mal de nuestros hermanos, Señor. Que el calor de tu presencia renueve y llene, Señor. Corrija y bendiga. Sane, Señor. Y ahora sane. Santo eres tú, Señor. Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y bendito seas, Señor. Bendito seas por todo lo que recibimos de ti. Bendito seas por nuestros hermanos que sufren. Bendito seas, Señor, por los médicos que acompañan. Bendito seas por los hermanos y familiares que están al lado, que hacen guardia. Bendito seas por todos los dones que recibimos de ti como comunidad en fraternidad. Y ahora, especialmente, Señor, seas bendito por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo humano, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos
Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza. Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, santos y santas y todo esto, dicen: Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, única fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de estos hermanos servidores de sus grupos, y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis Carlos, y nuestros obispos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, los que llevamos en el corazón, familiares, amigos, miembros de los grupos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas en el cielo. Por Cristo, Con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y unidos a toda la Iglesia, vamos a rezar esta oración
especialmente teniendo en el corazón a todos los hermanos de nuestros grupos, especialmente los que estén en situación más difícil. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Echáis a mí la culpa luego, pero no os deis la paz ahora. Porque yo solo soy muy puntual cuando dicen termina a tal hora, pero no se da caso. Que el Señor nos acompañe a todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén.
energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Ven, Señor Jesús, con la fuerza de tu Espíritu, a soldar nuestra unidad como hermanos. Ven, Señor Jesús, con la fuerza de tu presencia, a dar la unidad del corazón, la comunión que solo puede venir de ti. Que por encima de nuestros pensamientos, ideas, nuestra psicología, por encima de incluso de nuestro pensamiento religioso, suelde, Señor, nuestros corazones para estar unidos a ti, unidos entre nosotros. Quita de nuestras almas, Señor, todo lo que sobre. Para que esta gracia mística de la renovación carismática la cuidemos con tanto esmero, que te dejemos hacer tu obra, Señor, sin impedirla por nuestra torpeza. Que tu Espíritu, Señor, nos dé discernimiento y luz para ser buenos servidores. Y al final de la jornada recordar que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y a ti la gloria, a ti el honor, en cada uno de los hermanos de nuestros grupos que te sirven, Señor. A ti la gloria y el honor en cada hermano que dedica su tiempo a abrir a los demás los corazones, a ayudar, a ser solidarios, a la caridad. A ti el honor, Señor. A ti la gloria. Y oremos juntos al Señor. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como las parroquias, los avisos.
Tengo la cabeza llena de avisos, con lo cual no sé, bueno, cuántas cosas podríamos decir, y como ha dicho que tenemos que acabar para las 2 y ya estamos. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha transmitido, por toda la claridad con la que nos ha hablado. Muchísimas gracias al Señor y muchísimas gracias de todo corazón a Jim. Al principio le dábamos la bienvenida. Ahora le decimos no solamente que gracias, sino que todo esto que nos has ido transmitiendo de parte del Señor, tenemos el agradecimiento en el corazón profundo, porque has hablado, el Señor ha hablado a través de ti con mucha claridad, con mucha precisión, con mucha sencillez. Y nuestra respuesta solamente puede ser decir que cuentas con nuestra oración, con la intercesión ante el Padre y ante el Señor, ante Jesucristo, ante su Espíritu, para que siga llevándote y sigas estando libre en su Espíritu, escuchando su voz, siendo dócil, y que el Señor te bendiga con todo aquello que tu vida y la vida de los que te rodean, tu familia, necesita. Cuentas con nuestra oración, te deseamos muy buen viaje de vuelta y que el Señor te bendiga a ti y que siga bendiciéndonos a todos, que tengáis buen viaje, que sigamos rezando unos por otros, porque esta corriente de gracia es única en la Iglesia y está puesta en nuestras manos, y el Señor la ha puesto así y la tenemos que pasar así, pura, como la hemos recibido, gracias a quienes nos las han dado, que nos la han dado pura por seguir así y transmitirla con la pureza del Espíritu. Y no hay palabras. Gracias a todos, en especial al Señor, y gracias por todo. Buen viaje y hasta la próxima, que nos veremos. Las grabaciones estarán colgadas en Fray Escoba. Eso es importante, pero gracias al Señor por todo. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz y en la gracia del Señor.